Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a estudiar un tema nuevo y este tema se llama una fe sencilla. Así como se oye el tema, así debe de ser nuestra fe, una fe sencilla. ¿Sabe? Cuando usted entra al internet y empieza en el buscador y pone una fe sencilla, va a encontrar dos cosas rápidas. Lo primero, la alabanza de Santiago Benavides, que así se llama, una fe sencilla. Y lo segundo que usted va a encontrar es el libro escrito por Swindoll, titulado Una fe sencilla, el cual se basa en un estudio profundo, pero al mismo tiempo muy práctico, del sermón de la montaña, del sermón del monte. ¿Sabe? Es muy poco los resultados que dan sobre explicar qué es una fe sencilla. Por eso es importante que nosotros dediquemos un tiempo para entender qué es la fe sencilla. Cuando hablamos de fe sencilla, hermanos, cuando estamos hablando de esa fe sencilla, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo me estoy refiriendo a aquella fe de inicio. ¿Recuerdas tu primer amor con el Señor Jesucristo? Cuando usted depositó su fe en el Señor Jesucristo y ese primer amor, esa fe tan sencilla que usted entendía la obediencia a nuestro Dios. Qué fácil era esa fe sencilla en la vida de la vida cristiana, ¿verdad? Con nuestra relación con Dios. Esa fe no estaba tan dividida como a lo mejor hoy en día pudiera haber estado. También cuando hablo de una fe sencilla, hablo de una fe sin complicaciones. ¿Sabe? El problema cuando vamos creciendo en la fe es que muchas veces tendemos a volvernos religiosos y empezamos a poner muchas reglas a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestra vida cristiana. Muchas reglas en nuestra relación con Dios. Y sabe, esto puede llegar hasta la misma iglesia, ¿verdad? Pero también cuando hablo de una fe sencilla, estoy hablando de esa fe que produce una obediencia sin decir nada. Cuando el Señor dice, haz esto, se hace, ¿verdad? Esa fe que lleva a comportarme como lo hacían los cristianos del primer siglo. Esa fe que algunos dieron hasta su vida, les costó su vida por seguir esa fe sencilla. Cuando hablamos de una fe sencilla, hermanos, en cualquier término que cualquiera pueda entender. Cuando usted y yo hablamos de esa fe sencilla, hasta un niño la puede entender. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de que nuestra fe siga siendo siempre sencilla. Y debemos de tener el cuidado de no sustituir lo auténtico y sencillo de la fe con las cosas artificiales o superficiales. Este es un pensamiento de Swindoll en su libro Una fe sencilla. Hoy quiero que veamos tres cosas solamente de cómo es una fe sencilla. Tres cosas fáciles de cómo es una fe sencilla. La primera es que una fe me lleva a tener la sencillez de un niño. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? La segunda es que una fe me lleva a la acción por medio de la obediencia. Y la tercera es que una fe que lleva a lo auténtico y no a lo superficial. Así que comencemos con la primera, una fe que me lleva a tener la sencillez de un niño. ¿Por qué? Porque la fe sencilla es comparada a la fe sencilla de un niño. Vaya conmigo, por favor, si tiene ahí su Biblia. Me encantaría que tuviera su Biblia ahí al lado para que pueda ir conmigo a Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, el libro siguiente, el Evangelio siguiente, de ahí donde estábamos en Mateo. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Mire lo que dice la escritura. Dice Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante. En el subtítulo dice, Jesús bendice a los niños. Dice el verso 13, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que
lo presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Escuche bien, hermano. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Mire qué hermoso el Señor Jesús, nunca rechazando a los niños, sino al contrario. Dice que los papás lo llevaban para que el Señor Jesucristo los tocara y para que el Señor Jesucristo los pudiera bendecir. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué mi fe sencilla debe ser como esa fe sencilla de un niño? La primera razón es porque la fe de los niños es sencilla, es una fe sin pretensiones. Fíjese lo que estaba ocurriendo ahí en Marcos, ahí un capítulo antes, capítulo 9, versículo 37, bueno, hablando desde el 33, está la gran pregunta: ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Dice que llegando a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién debía de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Escuche bien lo que dice: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Se da cuenta? Ellos en la plática de quién quería ser el mayor, el Señor Jesús agarra a un niño, ¿verdad? Y les recuerda, porque la fe de ellos es una fe sencilla, es una fe sin pretensiones. Ellos querían ser el mayor, el primero, pero no. El Señor Jesucristo les dice: sean como unos de estos niños. No busquen prominencias, ni el enfoque personal es lo que le está diciendo. Cosas como el orgullo y el prestigio están ausentes en toda conducta de los niños. Una fe en obediencia, una fe que confía en el Señor, una fe que no sabe guardar rencor. ¿Se da cuenta por qué tan importante es entonces que nosotros podamos ser y podamos tener esa fe sencilla como la de un niño? Por eso es necesario que los niños se acerquen a Jesús. Y es necesario que nosotros volvamos a nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Que volvamos a nacer. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios como esos niños, con esa sencillez, con esa fe sencilla que los niños tienen. Ahora, escúcheme bien esto. Yo no estoy diciendo que nuestra fe sea infantil. Escuche y vea la diferencia. No estoy hablando de una fe infantil. Estoy hablando de que la sencillez de la fe debe de ser como un niño. La sencillez de un niño. Por eso es importante entonces que la fe sencilla pueda ser comparada a la fe sencilla de ese niño. ¿Por qué? Porque una fe que me lleva a tener la sencillez de un niño. En segundo lugar, hermanos, es que una fe me debe de llevar a la acción por medio de la obediencia. Esa fe sencilla me debe llevar a la acción por medio de la obediencia. Y ahí quiero que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 14. Sabe que esta porción la enseñé con los jóvenes menores el otro día y voy a agarrar una parte nomás porque es un texto hermoso. Mateo 14, voy a leer del verso 28 al 33 y dice: entonces le respondió Pedro. ¿A qué le respondió Pedro? Si usted ve del versículo 22 al 27, usted se va a dar cuenta que la barca donde estaban los discípulos estaba en medio del mar y que aparte había una gran tempestad, estaba azotado por las olas y el viento era contrario, dice el versículo 24.
Y de repente ven a una persona caminar los discípulos y creen que es un fantasma y se asustan, pero es Jesús caminando. Entonces Pedro le dice lo siguiente, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjense, qué historia tan interesante. La historia nos lleva a una acción sin dudar. Y es que Jesús se aparece en medio del mar cuando hay una tormenta, cuando hay olas azotadas, ¿verdad? Cuando el viento es contrario y cuando ellos piensan que se van a hundir. Entonces ven a lo lejos a alguien caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma. Qué susto se han de haber llevado estos apóstoles, ¿verdad? Pero no, el Señor Jesús les dijo, no tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro luego dijo, yo quiero ir, si tú eres el que vienes caminando, yo quiero ir a ti. Fíjense, algo que me puse a pensar es que la barca, a pesar de que había cierta tempestad, era un lugar, una zona de confort para ellos. Bajarse de la barca era perder a lo mejor la vida para muchos de ellos. Entonces, vea qué interesante es esto, porque la fe requiere dejar tu zona de confort. Bájate. Fíjense lo que le dice el apóstol Pedro ahí en el verso 28, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, estoy dispuesto a bajarme de la barca, estoy dispuesto a dejar mi zona de confort. ¿Sabe? La fe requiere obediencia a pesar de las circunstancias. Les dijo el Señor Jesús, ven para acá, les dijo el Señor Jesús. Recuerden algo, la barca seguía en medio del mar, seguía siendo azotada por las olas y el viento seguía siendo contrario. Las circunstancias no eran las mejores para obedecer y decir, pues voy, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El apóstol Pedro dijo, ok, si tú me estás llamando, yo voy. ¿Sí? Fíjese, esto es interesante. La fe hizo que Pedro se enfocase en Jesús para caminar sobre las aguas. De repente el apóstol Pedro estaba caminando sobre las aguas. Qué hermoso es poder entender y saber que cuando Jesús llama y nos dice, no te preocupes, ten fe en mí, podemos caminar aún sobre las aguas. Hablando ahorita metafóricamente, ¿verdad? Nosotros podemos caminar encima de nuestros problemas o no afecta que aún tengamos problemas y sigamos confiando en Jesús. El problema, hermanos, es cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesús, porque la fe, al ser desenfocada de Jesús, empieza el miedo, la duda, y nuestra vida se siente ahogarse. Y es cuando entonces clamamos al Señor y le decimos, Señor, sálvanos, como lo hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que cuando se dio cuenta lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Vino el miedo, la duda, ¿qué estoy haciendo caminando sobre el agua si las personas no pueden caminar sobre el agua? Cuando de repente sintió que se estaba hundiendo y fue cuando él lanzó ese grito, Señor, sálvame. Y dice que el Señor hacia su mano lo agarró, ¿verdad? Y lo sacó. Eso es algo importante, hermanos, para nosotros, porque a pesar de la prueba que estemos pasando,
El Señor va a extender tu mano, te va a agarrar y te va a sacar, hermano. Eso lo tienes que entender. Dios nos va a ayudar. Y cuando nuestra fe flaquea, ahí está el Señor para que Él nos pueda ayudar. Por eso, una fe sencilla. Una fe sencilla es aquella fe que a lo mejor un día también va a flaquear, pero siempre recordando que Dios estará presente con nosotros. La fe se puede evidenciar que haga falta muchas veces, porque el Señor Jesucristo les dice, hombres de poca fe. Pedro, eres un hombre de poca fe porque dudaste. Yo estaba contigo, yo te estaba llamando. Por eso el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es muy importante, hermanos. La fe es la que me va a llevar a la acción, a la obediencia sin dudar. Y esta historia es una de las historias favoritas, ¿verdad? Donde podemos ver que como humanos podemos fallar, que nuestra fe se puede debilitar, pero Dios siempre está listo para levantarnos. Dios siempre está listo para sacarnos cuando nos estamos hundiendo. Dios está listo y siempre nos va a lanzar su mano, siempre nos va a dar su mano y nos va a sacar de donde nosotros nos encontramos. La tercera razón de cómo es una fe sencilla, es una fe sencilla que me lleva a lo auténtico y no a lo superficial. ¿Sabe? Lo auténtico es lo que Dios me pide que yo haga. Y lo superficial son aquellas reglas, son aquellas cosas que nosotros como seres humanos nos ponemos y que se van convirtiendo en cargas. Dice que los fariseos tenían 613 leyes, ¿se pueden imaginar? 613. Y Jesús les dice, les pones cargas tan pesadas a la gente que ni tú puedes cargarlo. ¿Sabe? Así somos muchas veces nosotros. Cuando nosotros, hermanos, estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos compartiendo la fe en Cristo, una persona llega a los pies de Cristo y le sacamos toda la lista, ¿verdad? De lo que puede y no puede hacer. Y yo creo que no, lo que deberíamos de sacar es un libro de discipulado donde deberíamos de empezar ese discipulado con las personas. Porque la fe sencilla es la que me lleva a enfocarme en Dios y no en mi religiosidad. Vea lo que dice ahí mismo en Mateo, capítulo 6, versículo 1. Me gusta el Sermón de la Montaña, me gusta mucho enseñarlo también, pero el día de hoy solamente quiero ver unos versos de Sermón de la Montaña. 6.1 dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendríais recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. O sea, si tú quieres que las personas te vean, vas a lograr tu cometido. Mejor que te vea Dios. Y mire, pone 3 ejemplos claros. El primero es el dar. Vea lo que dice el verso 6.2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús aquí lo que va a decir es, tengan cuidado con la hipocresía de los fariseos. Aquellos que hacían tocar trompeta cuando querían dar limosna, cuando querían dar su ofrenda, ¿verdad? Hacían todo un relajo para que la gente pudiera verlos y pudieran ellos entonces estar observando, mira, van a dar para el Señor, ¿verdad? Cuidado, dice, cuidado. Ve el 6.5, al orar. Dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La fe sencilla tiene que ver a la hora de dar, tiene que ver a la hora de orar. ¿Cómo es que oramos, hermanos?
para ser visto, para que la gente esté impresionada en nuestra oración, para que digan, uy, esta persona sí es muy espiritual, ¿verdad? No, hermanos, aquí nos va a decir cómo entonces debemos orar, ¿verdad? Nos va a decir también cómo entonces debemos de dar. Versículo 3 de capítulo 6, mas tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y en la oración, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y la otra que pone también tiene que ver con el ayuno. Vea lo que dice 6:16. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero escuche bien, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro y empieza a dar una serie de indicaciones. ¿Sabe que una palabra que se repite aquí es hipócritas? ¿Sabe? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está yendo en contra de los líderes espirituales de ese tiempo, de los fariseos, de los escribas, ¿verdad? Que cuando daban, hacían tocar trompeta. Cuando oraban, lo hacían en las calles, haciendo un relajo para que los escucharan y dijeran, wow, estos son muy buenos, ¿verdad? O cuando ayunaban, se demudaban el rostro, ¿verdad? Entonces es importante esa palabra hipócrita, porque la palabra hipócrita viene de aquellas representaciones teatrales que hacían, de ponerse máscaras y representar un papel que no era la vida de ellos, sino era un papel que tenían que representar. Así les dice el Señor Jesús a los fariseos, ustedes están representando un papel, pero no es su vida. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. Usted tiene que reflejar a Jesús. Usted tiene que demostrar a Jesús en su vida. Y usted no puede vivir una vida o otra vida. ¿Sí me explicó? Por eso debemos de recordar de esa fe sencilla que me hace enfocarme en Dios y no en mi religiosidad. ¿Sabe cuál es el deseo de Jesús? El deseo del Señor Jesús es que sus seguidores sean personas de fe sencillas, moldeados por la gracia y basados en la verdad. Yo creo que con lo que acabamos de ver, de cómo es una fe sencilla, que una fe sencilla me lleva a tener la sencillez de un niño, que una fe sencilla me lleva a la acción por medio de la obediencia y que una fe que me lleva a lo auténtico y no a lo superficial, creo que es suficiente por el día de hoy para que nosotros podamos entender, irnos a la cama pensando cómo es mi fe. ¿Mi fe es sencilla o mi fe es una fe complicada? ¿Cómo sería su fe, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cómo sería su fe? ¿Sería una fe sencilla o una fe complicada? Padre, gracias por la bondad de poder reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a entender por medio de tu Santo Espíritu cómo es nuestra fe, Señor. ¿Será una fe sencilla, una fe complicada? ¿Será que estamos como los fariseos, Señor, poniendo más atención a las cosas exteriores que a las mismas del corazón? ¿Será, Señor, que nos ponemos máscaras en nuestra vida y representamos papeles que no deberíamos de estar representando? ¿Será, Señor, que debemos de volver a esa fe sencilla cuando nosotros llegamos a tus pies? Esa sencillez de quererte obedecer, de querer hacer tu palabra. Señor, nuestra fe puede decaer, nuestra fe puede fallar, Señor, pero tú estarás siempre para levantarnos. Estirarás tu mano cuando nosotros estemos gritando, sálvanos, Señor, y tu mano nos alcanzará. Bendito sea, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.